En algunos casos vamos a encontrar con tipos de valeros como este, que es necesario desprensarlos con presión. En casos así, vamos a recurrir a un machine shop a que nos hagan el trabajo de prensa, que es lo que precisamente vamos a hacer nosotros. No es recomendable emplear golpes para hacer este trabajo, esta acción, y lo recomendable es que recurra a un machine shop o a una rectificadora, a un autopartes en donde hagan trabajo de prensa. Una vez ya que esté desprensado este valero, continuamos removiendo los engranes. Aquí encontramos este tipo de rondana, que es una muey. Se le conoce como muey por su forma ondulada. Y lo que hace esta es mantener cierta presión, aunque es muy mínima, hacia uno de estos engranes y lo mantenga siempre en línea con el engrane del eje intermedio. Tenemos el engrane de segunda. En estos engranes, lo que se va a revisar es un casquillo que está instalado en el interior del mismo engrane. Vamos a revisar que no tenga desgaste, o si tiene desgaste, se va a reemplazar. Tenemos una corona más de un conjunto de sincronizadores. Seguro que hace posible que este engrane se mantenga en una sola posición, en un solo lugar. Esta es una corona más. Tiene estrías en el interior y en el exterior. Tenemos un bronce. Cuando un bronce de estos se desgasta, el síntoma es principalmente que la palanca de cambios se va a botar. Y tenemos el engrane de primera. Y tenemos aquí el eje del tren de engranes o el eje de salida. Las partes a revisar en una flecha como esta son las siguientes.
En este caso, tenemos 3 pistas en las que corren los engranes. En medio de estas pistas hay una parte más honda. Esto es normal. Por esta parte se lubrica el engrane, puesto que en este tipo de transmisiones no existe una bomba de presión de aceite y se lubrica únicamente con el golpe de los engranes y el aceite. Debe de existir un lugar como este para que haya una lubricación constante. Y tenemos 2 partes planas. Allí es en donde se desgasta. Y vamos a revisar, con la uña es suficiente, con un desarmador. Y si encontramos algún tipo de desgaste en estas partes, vamos a reemplazar el eje completo. Además, son los dientes o las estrías. Vamos a revisar que no haya ninguna fractura o quebradura en alguno de ellos. Después de esto, se limpia la parte para el armado. En el resto de los engranes, revisaremos lo mismo, que no haya alguna quebradura en los dientes. En los engranes que vienen equipados con casquillo o buje, los vamos a revisar. En los engranes que no tienen casquillo, vamos a revisar de igual forma con el tacto. Únicamente vamos a sentir si es que existe algún tipo de desgaste. Todos los engranes se deben revisar de la misma forma. Ahora, las fallas más comunes en una transmisión de mando manual o transmisión manual son las siguientes. Se puede escuchar algún ruido. Por ejemplo, un engrane que esté quebrado va a producir un ruido. Igualmente, un cojinete. Si uno de los rodillos o balines se quebra o se quema, va a producir ruido. Y la falla más frecuente es la que se origina
cuando estos sincronizadores cónicos o bronces se desgastan, pues entonces vamos a notar que es un poco difícil aplicar un cambio o la palanca de cambios se va a botar de la selección que usted hizo. Otro detalle, cuando hay desgaste en estos dientes, se crea una especie de canal o zanja en medio del diente. Es muy fácil notar dónde es que se hace el contacto de un engrane con otro. En esa parte donde se crea el mayor contacto, se hace una zanja. Eso va a crear un ruido muy especial en la transmisión. Es un ruido muy parecido a un zumbido. Usted escucha este zumbido o la transmisión que zumba o algún ruido un poco rasposo. Este es originado por el desgaste que existe ya en los engranes. Esto quiere decir que el claro o la tolerancia que debe de existir entre los dos engranes ya es mayor, ya aumentó y golpea un engrane con el otro. Este ruido también es común encontrarlo cuando se pierde el aceite. La mayoría de estas transmisiones trabajan con un aceite más grueso que el de motor. Es un aceite muy espeso y es especial para estas transmisiones. Ahora, si usted se encuentra con una transmisión más grande, por ejemplo, una transmisión de 4 cambios, o una transmisión de un pickup, una camioneta o camión, el funcionamiento es exactamente el mismo. La diferencia es tamaño de engranes o el diseño diferente. Si es una transmisión de 4 cambios, va a encontrar otro conjunto de sincronizadores y un engrane más, tanto como en el conjunto de engranes intermediarios y los engranes del eje de salida. Ahora vamos a hablar del embrague o el clutch. Que usted sepa cómo es que trabaja. Tenemos 2 partes esenciales. Disco de fricción o de pasta y plato de presión. Este plato de presión va atornillado directamente detrás del motor en un plato volante que va a su vez sujeto al cigüeñal. Esta parte, este embrague, enlaza el motor con la transmisión y hace posible que se transmita la velocidad del motor hacia la transmisión. Se acopla este disco de fricción con el plato volante que está prensado mediante el plato de presión. Cuando usted pisa el pedal, esto se retira y entonces queda libre y no hay movimiento en la transmisión, queda neutralizada.
porque es el disco de fricción el que está directamente conectado al eje de entrada de la transmisión por medio de estas estrías. Cuando un disco de fricción deja de funcionar, por ejemplo, se puede quemar o puede pasar lo que conocemos como patinaje, o se está patinando o se desliza, es porque la capa de asbesto que existe en él ya no es capaz de transmitir esa velocidad del motor. En ese caso es necesario reemplazar el disco de fricción. A su vez, llevar el plato volante del motor al machine shop o rectificadora para que le hagan una limpieza o una torneada y se le quite el brillo o el cristal que en él se crea. Al instalar el nuevo set de disco y plato de presión, entonces ya usted ha resuelto el problema y el disco va a volver a transmitir esta velocidad. Este plato de presión recibe una fuerza que es aplicada sobre estos muelles o diafragmas, que se emplea a través de una horquilla que está instalada en la concha de la transmisión y recibe la acción que usted emplea al presionar el pedal. Estos son movimientos mecánicos. Y algunos sistemas reciben una fuerza transmitida del pedal del clutch a través de una bomba hidráulica. Es algo similar al cilindro maestro de frenos. En realidad es un cilindro maestro, pero para el embrague o para el clutch. Una vez que hemos encontrado la posible falla en la transmisión que se está reparando, vamos a preparar para el armado. Usted ya tiene todas sus piezas limpias. Lo único que necesita como lubricante es grasa común y corriente. Debe de ser una grasa multiusos o grasa para valeros. Esto sirve de lubricante y es lo que vamos a emplear para el armado. Empezamos con el engrane de primera. Tenemos el bronce cónico. El anillo dentado. Aquí encontré un detalle importante que usted debe de saber. El centro de este anillo dentado es cónico.
Si se instala en sentido opuesto, no lo puedo hacer entrar. Lo volteamos y ya puede entrar. Tenemos la corona de los sincronizadores. Aquí pueden notar ustedes que es en esta parte del engrane donde engancha o se enlaza la corona y se transmite la velocidad. Tenemos el candado. El engrane de reversa. Rondana de fricción y muelle. El valero. Recuerden que para instalar este valero se utiliza una prensa. Ahora nosotros vamos a hacer este mismo trabajo que usted tendrá que hacer de igual forma.